Puede que dentro de unos siglos los seres que hereden la Tierra tengan menos en común con nosotros de lo que nosotros tenemos con los neandertales. No porque desaparezcamos, sino porque nos transformaremos. Y quizá todo empezó con algo tan pequeño como un conejo. En el año 2000, un artista brasileño llamado Eduardo Kac decidió hacer algo que hasta el momento parecía imposible. Kac no era pintor, no era escultor, era bioartista. Sí, eso existe. Un bioartista trabaja con vida, con genética, con laboratorios, y su obra no se cuelga en una pared, su obra respira. Kac tuvo una idea muy concreta: crear un animal que nadie había visto nunca, un conejo verde fluorescente. Kac contactó con un laboratorio francés y les hizo una propuesta directa: crear un conejo que brillara en la oscuridad. Los científicos tomaron un embrión de conejo blanco normal, le implantaron un gen extraído de una medusa fluorescente y funcionó. ¡Voilà! Cuando apagaban las luces, el conejo brillaba verde fluorescente. Kac lo llamó Alba. Y la existencia de Alba no se puede explicar por la selección natural. Alba no es fruto de la evolución, es fruto de algo completamente distinto, de un diseño inteligente, el nuestro. Alba es un anticipo, una señal de lo que viene, porque si llevamos su potencial hasta el final, y si no desaparecemos antes por una guerra nuclear o por un meteorito, puede que Alba marque el comienzo de la evolución biológica más grande desde que apareció la vida en la Tierra. Hasta ahora, la inmensa mayoría de los organismos que han existido han sido fruto de la selección natural. Durante millones de años, la vida evolucionó sin planes, sin intención y sin diseñadores. Ni uno solo de esos seres fue creado siguiendo un plan consciente. Es verdad que los humanos, desde hace miles de años, hemos practicado la cría selectiva. Hemos criado perros, vacas o plantas eligiendo ciertos rasgos. Pero incluso ahí no diseñábamos la vida. Solo seleccionábamos entre variaciones que ya existían. Pero para entender cómo funciona la evolución sin intervención humana hay que mirar a la naturaleza salvaje. La jirafa, por ejemplo, no recibió su cuello largo como un regalo ni como un plan maestro. Le llegó por pura competencia entre jirafas. Las que tenían el cuello un poco más largo podían alcanzar hojas más altas, y esas hojas extra significaban más energía, más salud y más posibilidades de reproducirse. Así, generación tras generación, ese cuello ligeramente más largo se fue transmitiendo, hasta que con el tiempo la jirafa terminó con el cuello que conocemos hoy. Nadie, y desde luego no la propia jirafa, decidió: oye, vamos a alargar el cuello para llegar a las hojas de arriba. No hubo plan, no hubo intención, simplemente ocurrió. Y esa es la magia de la selección natural. Pero hoy eso ya no es así, porque en laboratorios de medio mundo los científicos están haciendo algo que hasta hace muy poco era imposible: manipular genéticamente a los seres vivos. Están mezclando ADN de distintas especies para crear rasgos nuevos, adaptaciones que nunca habrían aparecido por sí solas, como aquel conejo fluorescente del que hablábamos antes. Y si lo piensas bien, esto no es un avance más, es un cambio de reglas, un cambio tan profundo que casi podríamos decir como metáfora que todo lo anterior, toda la evolución, toda la biodiversidad, fue un larguísimo periodo de ensayo y error, un proceso ciego que nos ha traído hasta aquí. Porque ahora mismo, mientras estás viendo este vídeo, algo importante está cambiando. Por primera vez en la historia, la selección natural ya no es la única fuerza que decide cómo evoluciona la vida. Está apareciendo otra, el diseño inteligente, pero no el de un dios, el nuestro. Y esta vez no hablamos de teorías, hablamos de tecnología real, de laboratorios, de decisiones humanas. Y lo más inquietante es esto: ese cambio no llegará por un solo camino. Hay tres futuros posibles, tres formas distintas de dejar atrás al Homo sapiens. Vamos a verlos uno a uno y te aviso desde ya que el último es el que más miedo da. La primera vía es la más intuitiva, la ingeniería biológica. ¿Y qué significa eso? Bueno, muy simple. Intervenir la vida, modificarla, decidir cómo es y cómo será. Y ojo, esto no empezó ayer. Los humanos llevamos milenios modificando organismos.
solo que lo hacíamos a ciegas. Por ejemplo, si querías pollos más grandes y más lentos, cruzabas al más grande con el más lento. Generación tras generación, acababas creando animales que jamás habrían existido en la naturaleza. Eso ya era una forma de diseño inteligente humano. Pero la verdadera revolución llegó después, cuando entendimos la vida por dentro, a nivel celular, a nivel genético. Así se abrió una puerta que ya no se podrá cerrar nunca, porque ahora podemos mezclar ADN de especies distintas, un gen de un pez del Ártico en una planta, patatas resistentes al frío. Suena absurdo, pero funciona. Durante años todo esto se aplicó a plantas, hongos, bacterias, vida sin conciencia, sin capacidad para decidir. Pero el objetivo real siempre fue uno mucho más alto, más arriba. Hoy ya sabemos alargar la vida de algunos organismos y modificar capacidades cognitivas en animales. Así que la pregunta es inevitable. Si podemos hacerlo con ratones, ¿qué pasará cuando empecemos con nosotros mismos? Algunos científicos quieren ir aún más lejos, no solo modificar la vida, sino traerla de vuelta. Mamuts y quizás algún día neandertales, no por nostalgia, porque podemos. Y si podemos reconstruir genomas, también podemos rediseñarlos. El genoma humano no es sagrado, nunca lo fue. De hecho, pequeños cambios genéticos provocaron una revolución cognitiva en el pasado. Así que la pregunta es esta: si bastó entonces, ¿por qué no ahora? Hoy los límites no son técnicos, son éticos y políticos. Pero cuando hablamos de curar enfermedades, vivir más o pensar mejor, es difícil creer que esos límites aguanten mucho tiempo. Modificar nuestros genes no significa desaparecer, pero sí podría significar algo peor: dejar de ser Homo sapiens tal y como lo conocemos. Vamos con el segundo camino. La ingeniería de cyborgs. Y ojo, porque aquí hay algo importante. Un cyborg no es ciencia ficción. No es mitad humano, mitad robot, como en las películas. Un cyborg es algo mucho más simple. Un ser que combina partes orgánicas con partes inorgánicas. Un humano con una mano biónica, por ejemplo. Y ahora piensa esto. Casi todos somos ya un poco cyborgs. Llevamos gafas, marcapasos, implantes, prótesis y además dependemos de móviles y ordenadores que descargan de nuestro cerebro una parte enorme del trabajo: recordar, calcular, orientarnos. No llevamos chips en la cabeza, pero nuestra mente ya no funciona sola. Pero estamos entrando en otra fase, la fase en la que podemos convertirnos en cyborgs en un sentido completamente nuevo. Seres en los que las partes inorgánicas ya no son simples accesorios, sino extensiones inseparables del cuerpo. Extensiones que no solo amplían lo que podemos hacer, sino que empiezan a mezclarse con lo que sentimos. Hoy ya existen prótesis que no solo se mueven, sino que sienten. Manos artificiales capaces de percibir presión, temperatura, textura. El cerebro recibe señales electrónicas y las interpreta como sensaciones reales, no como datos. El cuerpo no distingue si esta señal viene de un nervio o de un chip. Para el cerebro es lo mismo. Y con la vista está pasando algo parecido. Personas ciegas ya pueden orientarse, leer letras e incluso reconocer formas gracias a los implantes retinianos, microchips dentro del ojo, aprendiendo a ver a partir de señales artificiales. Esto ya está ocurriendo. Pero entre todas las tecnologías hay una que lo cambia todo, una interfaz directa entre el cerebro humano y un ordenador. Ahora imagina esto, esa tecnología que no se use solo para reparar, sino para conectar un cerebro directamente a una red. O peor, para conectar varios cerebros entre sí. Algo así como un internet cerebral. ¿Qué pasaría entonces con la memoria, con la conciencia, con la identidad? Porque en ese escenario un cyborg no leería los recuerdos de otra persona, no los escucharía, no los vería, los recordaría como si fueran suyos. Experiencias que nunca vivió, recuerdos que no le pertenecen. ¿Y qué pasa con el yo? Cuando la mente deja de ser individual. ¿Qué significa seguir tus sueños si tus sueños ya no están solo en tu cabeza, sino compartidos en una red?
Un ser así no sería humano, ni siquiera plenamente orgánico, sería otra cosa. Algo tan distinto que hoy ni siquiera tenemos las palabras para describirlo. Y puede que este sea el verdadero final del Homo sapiens, no la extinción, sino la transformación. Pero hay un tercer camino, y este es distinto a los otros, porque por primera vez el cambio ya no nos necesita. Este es el camino que más miedo da. No tiene que ver con genes, no tiene que ver con cuerpos, tiene que ver con crear algo completamente nuevo. Seres no orgánicos, no biológicos. Inteligencias que no sienten, no envejecen y no mueren. Las inteligencias artificiales. Sistemas capaces de aprender, adaptarse y cambiar sin intervención humana constante. Y esto no es una predicción, ya está ocurriendo. Gracias al aprendizaje automático, muchas IA actuales no solo ejecutan órdenes, aprenden solas, adquieren información nueva, desarrollan estrategias propias. Los humanos escribimos el código inicial, sí, pero después la IA sigue su propio camino. Ya existen inteligencias artificiales que superan a los humanos en tareas muy concretas, no porque piensen como los humanos, sino porque piensan de otra manera. Y lo realmente nuevo es esto. Estas IA no solo mejoran, también compiten unas contra otras, creando presiones que recuerdan a una forma de evolución. Imagina miles de sistemas artificiales luchando por sobrevivir en mercados financieros, en redes de datos, en entornos digitales. Algunos desaparecerán, otros dominarán y desarrollarán habilidades que los humanos no podremos igualar, ni siquiera comprender. Una IA así no podría explicarte por qué toma sus decisiones, igual que un humano no puede explicarle la bolsa a un chimpancé. Y lo inquietante es que muchos de nosotros acabaremos trabajando para estas inteligencias, sistemas que decidirán en qué invertir, a quién contratar, a quién conceder un crédito o incluso quién entra en prisión o recibe un castigo. ¿Son seres vivos? Bueno, depende de cómo definamos la vida, pero una cosa es segura. Estamos ante una forma de evolución completamente nueva. Una evolución que no necesita cuerpo, que no envejece, que no muere como nosotros. Y quizá no estemos creando herramientas cada vez más potentes, quizá estemos dando lugar a una nueva clase de vida. Todo empieza a girar en torno a tres grandes fuerzas: la bioingeniería, la ingeniería cyborg y la vida inorgánica. Y aunque solo estemos explorando una pequeña parte de todo esto, ya está cambiando el mundo, no dentro de 100 años, ahora. Por primera vez, no solo modificamos el entorno, estamos modificando nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente a una velocidad brutal. Y eso nos obliga a replantearlo todo: medicina, educación, justicia, igualdad. Para que te hagas una idea, secuenciar el primer genoma humano costó miles de millones y llevó más de una década. Hoy, leer tu ADN cuesta unos cientos euros y unos cuantos días. La medicina personalizada ya está aquí. Muy pronto tu médico sabrá qué enfermedades podrías desarrollar, qué medicamentos te funcionarán y cuáles no. Suena a futuro perfecto. Pero aquí llega la pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando la medicina deja de curar y empieza a mejorar? ¿Quién tendrá acceso a esas mejoras? ¿Todos o solo unos pocos? Durante siglos, las élites dijeron ser superiores y casi siempre mentían, pero ahora, por primera vez en la historia, esa superioridad podría volverse real, biológica. Y entonces lo que está en juego ya no es la tecnología, es algo mucho más profundo. ¿Qué significa ser humano? Imagina un ser que no envejece, que no enferma, que piensa conectado a otros, con una memoria y unas emociones que no podemos comprender. Puede que los futuros herederos del mundo sean más distintos de nosotros de lo que nosotros somos de los neandertales, y en muchos sentidos serán como dioses, y quizás nos estemos acercando a una nueva singularidad. Un punto en el que palabras como yo, tú, identidad, deseo o incluso humanidad dejen de tener sentido. Lo que ocurra más allá ya no esté hecho para nosotros. Y al final todo se reduce a esto: el futuro no está escrito, pero ya estamos influyendo en cómo se escribe. Somos la primera especie capaz de diseñar su propia evolución, la primera que puede decidir qué viene después de sí misma. Y quizá la última generación que todavía pueda hacerse esta pregunta. Así que la pregunta te la dejo a ti: ¿en qué podemos convertirnos?
Si este vídeo te ha hecho pensar, aunque sea un poco, déjamelo en comentarios y piensa en suscribirte. Nos vemos en el siguiente.